Destitución de Xabi Alonso y Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Un vídeo absolutamente inesperado, en una noticia que me ha cogido bastante de imprevisto, yo creo que como a todos. Es cierto que la salida de Xabi Alonso e incluso el que el nuevo entrenador fuese Arbeloa es algo que se viene hablando desde los últimos meses. Sabemos que lo de Xabi Alonso es una crónica de una muerte anunciada desde hace unas cuantas semanas, unos cuantos meses, como digo. Ya no por una cuestión de resultados, que sí que se ha ido recrudeciendo en los últimos tiempos. Yo creo que lo de la Supercopa de España en realidad tendría que ser el menor de los problemas, en el aspecto por lo menos a nivel deportivo, a nivel de resultados, ya que como mínimo se superó esa semifinal contra el Atlético de Madrid, que eso sí que podría haber sido un punto absolutamente devastador para su futuro aquí en el Real Madrid, pero haber perdido la final contra el Barça de la manera que se perdió, es decir, pudiendo haber incluso llegado a los penaltis con una acción en el último minuto que no hubiera sido un desenlace realmente sorprendente visto en el partido, y que además si se ha llegado a tener esa posibilidad de competir hasta las últimas instancias ha sido precisamente por, como os puse en el vídeo de ayer, os lo expliqué con la pizarra táctica, por las decisiones tácticas que tomó Xabi Alonso para hacer que su equipo fuese menos malo contra un equipo que, de haber jugado de una manera más convencional, como decía, hubiera sido realmente desastroso. Y ahí sí que sí, obviamente, con una paliza del Barça en la Supercopa de España, pues ahí sí que la cabeza de Xabi Alonso sería mucho más fácil de que rodase, ¿no? Hay un poco de dudas sobre si es una destitución plena o sobre si ha dimitido Xabi Alonso o sobre si hay un 50-50. La versión del club en su comunicado oficial es que es de mutuo acuerdo, entonces es como si hubiera sido un 50-50. A mí me termina de cuadrar especialmente que se quisiera ir Xabi Alonso. Yo creo que es un entrenador que está ya bastante desmoralizado desde hace mucho tiempo. Con Xabi Alonso han ido ocurriendo una serie de cosas en esta temporada o en este corto periodo que ha tenido como entrenador del Real Madrid bastante increíbles. Ya desde el propio Mundial de Clubes, desde el Mundial de Clubes ya se veía como el equipo estaba funcionando, estaba consiguiendo implantar su idea. Quizá se veía de manera más rápida de lo que mucha gente se podía pensar, pero yo le daba bastantes visos de que así fuese. Yo creo que todo se empieza a torcer cuando, recordemos, Mbappé no estaba jugando en el Mundial de Clubes porque estaba malo, estaba indispuesto en ese momento, y contra el Borussia Dortmund ya podría haber sido titular, pero no fue titular en ese partido, y todos decíamos, wow, es algo que no nos esperábamos. En el momento en el que Mbappé estuviese bien, es lógico pensar en base a lo que venimos viendo con Ancelotti y con otra serie de entrenadores, con el peso específico que tiene Mbappé en la plantilla y en el club, que a la mínima que pudiesen iban a poder presentar a Mbappé en sociedad en ese Mundial de Clubes, ¿no? Y sin embargo, no. Sin embargo, contra el Borussia Dortmund no jugó Kylian Mbappé. Yo creo que fue una decisión que todos aplaudíamos porque decíamos, vale, esta es una de las cosas que queríamos ver del nuevo entrenador. Personalidad para tomar decisiones, autoridad, el hecho de saber que hay un líder enfrente del equipo. Y eso era muy importante. ¿Qué sucedió? Que contra el Paris Saint-Germain se dice que iba a poner a Vinicius de suplente, con Mbappé de titular. Y ese es el inicio de la grieta en su relación con Vinicius. Vinicius, obviamente, que es un jugador totémico en ese vestuario. Y si ya no es una cuestión de que tenga muchos apoyos en el vestuario, Vinicius, que seguramente los ha ido perdiendo poco a poco, o quizá no todos, pero sí los ha ido perdiendo, quizá también en la propia plantilla eso lo entiende. Los jugadores en su vida personal serán como sean, pero en su profesión son enormemente listos. Son unas personas que evalúan al milímetro la capacidad que tiene el entrenador, no solo de ver que efectivamente lo que te pide el entrenador o lo que te dice el entrenador que va a pasar en el partido sucede. Es una de las maneras en las que los entrenadores ganan mucho crédito con la plantilla. Han salido muchos exjugadores de entrenadores como Guardiola, como Mourinho, como Klopp, como Simeone, diciéndote esto, que oye, es que este entrenador me decía que iba a pasar esto en el partido y sucedía, ¿cómo no le iba a creer? Entonces, a partir de ahí te ganas al jugador y el jugador empieza a confiar en ti, y de ahí ya los dos sois uno, y eso va sucediendo con cada jugador y al final acabas formando un bloque, un grupo muy sólido
que van efectivamente todos al mismo objetivo, que es ganar, que es competir, y que en algunos equipos no solo es ganar y competir, sino que es hacerlo de una determinada manera, ¿no? Con una manera de jugar al fútbol, con una manera de entender este deporte. Lo que sucede en ese partido es que Arnold se lesiona, o dicen que se lesiona, porque también hay algunos que dicen que se borró. Me podría cuadrar porque es un jugador que a nivel mental, bueno, tiene una presión algo particular, como ya toqué en los vídeos del propio Alexander Arnold en este parón de Navidad, pero bueno, sea como fuere, ese partido no lo juega Arnold, entonces Valverde pasa del centro del campo a jugar de lateral. Seguramente eso tampoco le haga gracia a Valverde, que es otro de los focos de problemas que ha tenido con Xabi Alonso, pero al que menos gracia le hizo fue a Vinicius, porque Vinicius sabía que iba a ser suplente, que eso obviamente no le iba a hacer ni puñetera gracia, teniendo en cuenta que estaba haciendo un buen Mundial de Clubes, que venía de una temporada desastrosa y que jugaba contra el PSG, es decir, un equipo al que seguramente le tendría ganas porque es un equipo grande, y con la inclusión de Mbappé forzada en el 11, vio como Vinicius tenía que jugar en la derecha, que es otra especie de agravio que pudo sentir el brasileño, porque no solo me ibas a poner de suplente, sino que ahora encima me pones en la derecha. Ahí es cuando se empieza a resquebrajar la relación con Vinicius. Fíjate si viene desde hace tiempo. O sea, no es una cuestión del problema ese del cambio del clásico, no, antes del cambio del clásico ya habían sucedido una serie de cosas en ese vestuario con Xabi Alonso, y después del cambio de clásico también han ido sucediendo otra serie de cosas. Entonces, no podemos estar constantemente culpando únicamente a los jugadores, que sí, que por supuesto tienen su parte de culpa, su parte importante de culpa en su forma de conducirse, en su forma de no ser responsables, no ser profesionales, porque más allá de que no te lleves especialmente bien con tu jefe o lo que sea, tú lo que estás defendiendo es a tu escudo, no a tu jefe. Entonces, tú si quieres, mira, te dejas la vida por el escudo que defiendes y luego dices, pero no estoy de acuerdo con este. Tienes redes sociales, puedes pedir una rueda de prensa, sales en zona mixta, lo que sea. Y mira, montas un incendio con el entrenador, pero tú estás demostrando la profesionalidad adecuada y estás diciendo, mira, el problema es mío, personal, con el entrenador. Bueno, puede ser perfectamente, no porque seas entrenador-jugador tenéis que tener una relación estupenda, no, al fin y al cabo sois dos personas y las personas se pueden llevar bien y se pueden llevar mal. Seguramente habréis tenido en vuestro grupo de amigos un amigo accesorio, digamos, que ha sido pues conocido por otro, se ha incorporado en tu grupo de amigos y a ti no te ha hecho ni puñetera gracia. O tú no has tenido realmente buena relación con él. Lógicamente tienes un trato de cordialidad porque no la vas a liar en tu grupo de amigos, pero es algo con lo que no te sientes cómodo, ¿no? Entonces, esto en parte es normal, que no se sintiese cómodo Vinicius con Xabi Alonso o Xabi Alonso con Vinicius o con Brahim o con el que absolutamente fuese, me parecería totalmente normal. Eso sí, tienes que ser todo lo profesional que tu escudo y los emolumentos que cobras cada mes te hacen responsable de ello, vamos. En esas veníamos de una temporada en la que se habían deslizado informaciones tipo que varios jugadores de la plantilla, y entre ellos Jude Bellingham, estaban bastante descontentos con Ancelotti porque creían que ellos, porque lo sentían, que necesitaban una base táctica detrás de su fútbol, que su fútbol no podía ser respaldado sin una base táctica, especialmente desde el punto de vista de los centrocampistas, y que con Ancelotti pues al final acababan viviendo de forma muy cómoda pero muy poca profesional, y son jugadores muy jóvenes, poco experimentados en ciertas cosas y que querían tener ese punto de vista mayor de carga táctica, de carga profesional. ¿Qué sucede? Que eso efectivamente lo has tenido con Xabi Alonso, pero quizá te has pasado. Una cosa es ir subiendo en ese punto de vista que necesitabas, que sentías que necesitabas, y otra cosa es que venga aquí un profesor a darte clase y a darte una chapa absolutamente infernal. Y yo creo que en parte ha sido lo que ha hecho Xabi Alonso y que no ha terminado de conectar con los miembros de la plantilla. Aparte de, obviamente, ese tipo de decisiones como lo de Vinicius, seguramente no sentó bien al propio Vinicius, y también la plantilla dice, o sea que está claro que Mbappé está por encima del resto y que está claro que estás pasando por alto el rendimiento de un jugador únicamente por una cuestión política de meter a este jugador con calzador, o de que igual estamos pensando que hay ciertas órdenes del club, porque ya sabemos cómo está el club con la renovación de Vinicius y tal y cual, y eso, quieras o no, los jugadores lo detectan, lo huelen.
Si a ese peso pesado que ya has perdido a las primeras de cambio empiezas a ir perdiendo otra serie de jugadores, pues al final la convivencia se hace absolutamente insostenible y la capacidad que tenga ese entrenador de maniobrar respecto a ese grupo de personas, de grupo de personas especiales, inflamables, pues se hace realmente, realmente complicado. Vosotros imaginaos que entráis en la redacción de un periódico y que escribís absolutamente de manera increíble, sois brillantes en ese aspecto, y vais a la reunión con el jefe y el jefe os dice: tenéis libertad total para escribir lo que queráis. Dice: ah, perfecto, entonces ¿puedo escribir de política? Y dice: no, hombre, no, política no. Pero entonces ¿puedo escribir de deportes? No, no, de deportes tampoco. Pero puedo escribir, yo qué sé, de sociedad. No, no, no. De cotilleo. No, hombre, no, este periódico no es una cuestión de cotilleo. Entonces dice: entonces, ¿de qué puedes escribir? Ah, bueno, pues menos de eso, de lo que quieras. Digo: ah, vale, vale. ¿Del conflicto entre Israel y Palestina? No, hombre, no. ¿Qué quieres? Entonces, claro, al final te están poniendo una serie de líneas rojas que tú eres un gran escritor, pero que al final tienes que estar no sabiendo qué pisar y qué no pisar, ¿no? Entonces, no estás al 100% siendo tú. Porque a mí el cuerpo hoy me pide escribir sobre la final de la Supercopa de España. Pero sin embargo tú me estás hablando de que tengo que escribir sobre la baliza. Entonces es normal que luego al hacer el artículo pues no me salga de la manera que me han salido el resto de artículos que me han hecho que tú me contrates, porque has visto que soy bueno, ¿no? Entonces, Xabi Alonso yo creo que está un poco en esas. Xabi Alonso está en que él tiene una idea concreta de fútbol, pero no la puede ejecutar porque tiene un problema con que los de arriba no presionan o no quieren presionar. Su fútbol sin presión arriba se muere. Tiene un problema con que los centrocampistas, hay algunos como Jude Bellingham, no quieren hacer de centrocampistas. Su fútbol sin centrocampistas se muere. Tiene el problema luego, obviamente, de las lesiones. Tienes a 5 jugadores de lesiones crónicas en la línea defensiva, 5 de prácticamente los mejores de tus efectivos y, evidentemente, un equipo que quiere ser competitivo sin una línea defensiva potente, estás bastante cocinado. Y si no tienes una línea defensiva potente, porque diréis: ¿y el Barça qué tiene? Bueno, el Barça tiene una forma de que la línea defensiva no sea tan notoria. ¿Por qué? Pues porque va a ir a meterte 5. Entonces, sí, te van a meter 3, lógicamente, pero va a ir a meterte 5. Luego, el tema con Jude Bellingham y Vinicius. Yo creo que eso parte especialmente de que el Real Madrid estaba funcionando muy bien sin Bellingham. Con Arda Güler en la media punta, el Madrid llevaba 9 de 9 ganados en ese inicio de liga. No era perfecto, pero sí veíamos cosas como la recuperación en campo contrario, como ese tipo de cosas. Un equipo que estaba bastante bien armado, esa sociedad Güler-Mbappé, estaban las cosas funcionando. Valverde había pasado de ser un jugador bastante suelto en el centro del campo del Mundial de Clubes a un jugador algo más encorsetado en eso de los pivotes. Luego vinieron las lesiones y tuvo que ir incluso al lateral derecho. Eso seguramente no le hizo ni puñetera gracia, pero sinceramente no tiene de qué quejarse en base a que el Madrid le necesitaba en esa posición, ¿no? Pero el Madrid iba funcionando y tal y cual, y llega el partido contra el Atleti de Madrid. Contra el Atleti de Madrid mete directamente a Bellingham, un jugador que había jugado unos pequeños minutos en el partido anterior y lógicamente se cae Franco de la alineación, pasando a Güler ahí a la derecha, en fin, lo que ya sabemos. Seguramente esa decisión ya no gustó en el vestuario porque estás rompiendo con la meritocracia de nuevo, como pensabas romper en el Mundial de Clubes con la inclusión de Mbappé. Entonces, eso en el vestuario en general ya no gusta. Pero si a eso le añades el hecho de que el siguiente partido Bellingham fue suplente, Bellingham entiende que le estás señalando como culpable de la derrota, que en parte lo podíamos señalar nosotros, pero te lo está señalando el entrenador. Entonces, eso es algo que Bellingham, que es un tipo bastante entre listo y sibilino, que muchas veces esas dos condiciones comparten mismo protagonista, y este caso yo creo que es una de ellas, seguramente ve: ah, o sea que me culpas a mí de esto, muy bien, esta te la guardo, podemos decir. ¿Qué sucede? Que ahí sí que sí llega el cambio de Vinicius. Llega el cambio de Vinicius contra el Barça y el posterior no castigo a Vinicius. Entonces yo creo que ahí sí que termina de perder por completo a Jude Bellingham, porque Bellingham dice: o sea, que el culpable de la derrota contra el Atleti de Madrid fui yo, pero el culpable público, que ha sido Vinicius, sin embargo, no lo has castigado. De hecho, se ha llegado a reír de ti, porque en el comunicado ha pedido perdón hasta la mascota del equipo, que no hay mascota, menos a ti, en el entrenador, que has sido el máximo agraviado por esto, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí ya tienes perdido a Vinicius, porque encima le has ido sentando en los partidos iniciales, le sentaste en el debut del Bernabéu en la Champions League, le sentaste en una serie de partidos.
bueno, parecía que ese jarabe podía estar funcionando porque Vinicius hizo, por lo menos numéricamente, el mejor inicio de su carrera en el Real Madrid, pero a partir de ese cambio contra el Barça, Vinicius empieza a hacer intocable, Vinicius empieza a bajar su rendimiento y yo creo que ahí ya empieza a medir al entrenador. Yo creo que hay parte de que, lógicamente, mentalmente es un jugador que ha desconectado desde hace ya un tiempo. Trató de conectar en el Mundial de Clubes, pero creo que le terminó de desconectar eso que ocurrió contra el PSG. Pero más allá de eso, yo creo que Vinicius en ese momento empezó a hacerle un pulso a Xabi Alonso de decir: venga, voy a jugar de la manera más horrible que pueda, a ver si tienes los huevos a volver a sacarme. Y lo hemos estado viendo constantemente. Vinicius ha tenido partidos realmente malos, ha tenido tramos de minutos realmente malos y Xabi Alonso no lo ha podido tocar porque se veía que podía tener otro conflicto y era una de las cosas que quería evitar. Y luego a lo largo de estos meses ha tenido problemas también con Camavinga, ha tenido problemas con Franco Mastantuono, ha tenido problemas, según se dice, también con Trent Alexander-Arnold cuando le saca esos minutos finales en Anfield y entiende el inglés que no está teniendo un excesivo tacto a la hora de meterle en ese berenjenal en ese momento. De hecho, Arnold no se ha despedido de Xabi Alonso. Lo de que Valverde se negase a calentar contra el Kairat. O sea, ha habido una serie de cosas que no es solo de un jugador. Entonces, cuando no es solo de un jugador, hay que en realidad plantearse si es realmente problema de los jugadores que no tuvieron problema con Ancelotti, porque eso es mentira. Con Ancelotti lo que pasa es que no encajaban a nivel táctico y que venían de ganar y todo ese tipo de cosas, pero con Ancelotti no hubo problemas de este tipo, porque en parte Ancelotti no les apretaba las tuercas, en parte eso, pero no hubo problemas de este tipo. Y ahora veremos con Arbeloa. Pero por terminar esto, estaba claro que Xabi Alonso estaba sentenciado, se le había visto un cambio totalmente radical de actitud. Yo lo sitúo especialmente, o por lo menos es donde ya me di más cuenta, en esa rueda de prensa posterior al partido contra el Valencia, en el que el Real Madrid hace uno de sus mejores partidos de la temporada y sin embargo, con ese penalti que tira Vinicius, que lo falla, que se lo cede Mbappé, que al mismo tiempo seguramente Xabi Alonso entienda que es una falta a su autoridad, ya que su elección como lanzador de penaltis es Mbappé y teniendo en cuenta que era un partido que necesitaba ganar, era un partido que con ese penalti a las puertas del descanso se cerraba del todo ese partido y con ese fallo se podía volver a abrir. Ahí yo creo que Xabi Alonso cambia por completo su semblante, su rictus en la rueda de prensa, fue realmente llamativo. Un Xabi Alonso que también había entrado con cierto mal pie, yo creo, a la hora de explicarse demasiado, de vender demasiado su libro. Yo creo que eso no termina de gustar a los jugadores. O sea, los jugadores no toleran que un entrenador sea más protagonista que él, salvo que ese entrenador sea una figura con un carisma y un aura absolutamente desmedida, como era en su momento Mourinho. Encima un entrenador que era capaz de comerse gran parte de la presión del equipo para liberársela a los propios jugadores. Luego, obviamente, si los jugadores no le respondían, los ponía a caer de un burro. O sea, eso estaba absolutamente claro. Eso también evitaba que los jugadores pudiesen llegar a rendir mal. ¿Por qué? Porque sabía que Mourinho, en ese caso, en la rueda de prensa, los iba a señalar a todos sin ningún tipo de problemas, con nombre y apellidos. Y eso no se ha visto con Xabi Alonso. Entonces, Xabi Alonso, como decía en el ejemplo del escritor y tal, Xabi Alonso ha tenido muchas líneas rojas desde un inicio, entonces muchas veces no ha podido hacer lo que quería en ciertos partidos, a la hora de plantearlos, a la hora de elección de personal, a la hora de posteriores cambios, y sí que ha habido algunos partidos en los que ha hecho lo que ha querido y se estaba equivocando. Entonces, hay parte de culpa de unos, pero también no se le puede restar la parte de culpa de un Xabi Alonso que, por ejemplo, entre otras cosas, Endrick está cedido en Francia por Xabi Alonso. Porque se dice que en el club no ha gustado absolutamente nada la gestión que ha hecho el jugador brasileño y me encaja perfectamente porque es absolutamente surrealista lo que ha hecho Xabi Alonso con Endrick, teniendo en cuenta que en la banda derecha durante bastantes partidos, durante bastantes semanas, porque ahora ha reaparecido un poco Rodrigo, pero durante bastantes semanas esa banda derecha estaba completamente vacía. Y lo que te estaba aportando Franco, que sí, que te estaba dando cosillas, pues perfectamente a Endrick le podrías haber dado algún minuto, pero vamos, sin ningún tipo de problema al respecto. Y ya por finalizar, pues la gota final, ¿no? O sea, ya, como decía, incluso antes de terminar el año se venía deslizando que Xabi Alonso tenía ultimátums prácticamente a cada partido, que si Celta, que si Athletic, que si mismamente Talavera,
que si, bueno, cualquier partido que jugábamos parecía un ultimátum para Xabi Alonso, los ha ido solventando todos con victoria, así que en parte por eso ha ido salvando la cabeza, y luego ya de cara a la Supercopa de España, pues lo único que tenía que hacer era, yo creo que un papel digno, es decir, que se podía perder especialmente si te ibas a enfrentar al Barça, que en este momento está por encima de ti, pero con un papel digno. Y yo creo que, más allá de que sí que su planteamiento, desde el punto de vista del orgullo personal, de enseñar el equipo y los jugadores que tienes, pues lógicamente no es algo que haya terminado de gustar seguramente en el club, sí que a nivel competitivo, a nivel táctico, era lo que tenía que hacer. No me voy a repetir 1000 veces en esto, pero sabéis que yo creo que era lo que tenía que hacer. Aún así, tanto antes como después, como durante la Supercopa, han ido ocurriendo cosas. Ha pasado el tema de la preparación física, que le están intentando volver a imponer a Pintus, que es algo que seguramente pues es otra de las cosas en las que tiene que transigir, otra de esas líneas rojas en las que no. ¿Os acordáis que ayer estabas escribiendo de la baliza? Bueno, de la baliza tampoco, porque ya es un tema polémico. Entonces, al final, el entrenador, en este caso Xabi Alonso, se está quedando sin formas de hacer su trabajo. Entonces, Xabi Alonso se puede decir que ya era casi un cadáver andante, y luego pues vas sumando otra serie de cosas, ¿no? Se dice que ha tenido problemas con Jude Bellingham y Fede Valverde en el propio Mundial de Clubes. Me los creo perfectamente. ¿Por qué? Porque rara vez destaco un mal rendimiento o de Valverde o de Bellingham. Rara vez lo hago. Muchas veces estoy muy en contra de muchas valoraciones que se hacen especialmente de estos dos jugadores en ciertos partidos. Creo que muchas veces se omiten cosas que han hecho, se les exige cosas que no han hecho, pero que en ese punto creo que eran erróneo exigirles y tal y cual. Y el otro día yo lo vi muy claro, estos dos jugadores estuvieron muy por debajo del nivel mínimo exigible, especialmente fue llamativo el caso de Jude Bellingham por su rendimiento, pero también fue llamativo el caso de Fede Valverde por el partido que venía de hacer contra el Atlético de Madrid, así que me cuadra perfectamente. Y ya habéis visto, no es una cuestión física, al igual que lo de Vinicius no es una cuestión física, que no están en su punto de vista físico ideal, vale, pero es una cuestión absolutamente mental. Es una cuestión absolutamente mental. En el momento en el que no estás al 100% con lo que haces, tus piernas no te responden. Y si tus piernas no te responden en un deporte que ahora mismo tienes que tomar decisiones en décimas de segundo, ni siquiera en segundos, en décimas de segundo, se nota. Los controles se te van largos, no terminas de girar, no terminas de leer la situación. Jude Bellingham regaló balones, un balón especialmente gravísimo en la segunda parte. Fede Valverde, un paro 3 de balones que regaló a lo Rodrigo en el gol que nos marca Rafinha. En este caso no terminaron en gol los balones que regaló Valverde, pero fueron un poco tremendos, y es por eso, porque mentalmente no estás metido en lo que tienes que estar, y creo que fue muy, muy, muy evidente lo de estos dos jugadores. Luego hubo alguno que otro que tampoco jugó bien, pues como Camavinga, podrías decir, vale, muy bien, pero era una sensación totalmente distinta. Así que me cuadra perfectamente que estos dos jugadores, incluso antes de esa final, tuviesen un problema con Xabi Alonso de cualquier índole, de índole táctica, de índole personal, de la índole que fuese. Y luego ya el acabose fue pues la imagen esa que hemos tenido, el vídeo ese que hemos tenido, en el que Xabi Alonso pide a los jugadores que hagan un pasillo. También no sé dónde cojones está Xabi Alonso, dónde se cree que está, para pedir un pasillo al Barça encima, a jugadores que se estaban burlando ya de nosotros, que estaban que si las gafitas, que si las risitas, que si la Lamine Yamal, en fin, lo que ya sabemos. Jugadores que incluso estaban faltando al respeto a aficionados del Real Madrid en la gradería, y encima un pasillo al campeón, que eso no se ha visto en la vida. O sea, el pasillo se hace el campeón al subcampeón, en una señal de respeto que yo hace tiempo que ya pienso que los pasillos no es una señal de respeto, es una señal de humillación. O sea, lo tengo absolutamente clarísimo. Pero ahora va el Xabi Alonso y nos coge y nos pone a dar un pasillo a los campeones, pero este también, pero ¿dónde se piensa que está? Es que es una cosa alucinante. En ese sentido, honor por completo a Mbappé por decir, pero ¿qué cojones vamos a estar haciendo un pasillo a estos? Entonces, entendiendo la actitud de Mbappé, sí que ahí se ve dónde estaba realmente el líder. Y eso que yo no considero un gran líder a Mbappé, pero ahí se ve dónde está el líder. Xabi Alonso, el entrenador, dice, hagamos el pasillo, Mbappé dice que no. ¿Dónde va todo el grupo de jugadores? Con Mbappé. Ahí Xabi Alonso, otra línea roja más. O sea, si yo ya tenía en contra a muchos pesos pesados de la plantilla, por lo menos me salvaba pues ese Tchouaméni, ese Courtois, que Courtois está con todos los entrenadores a tope, quiero decir.
¿Es Mbappé? Bueno, pues ya he perdido a Mbappé. Y ayer mismo no ha trascendido que haya tenido ningún tipo de problema con este jugador, pero realmente escueta la despedida de Dani Carvajal a Xabi Alonso. Muy, muy escueta, teniendo en cuenta que es un capitán que no ha podido jugar por lesiones, no por otra cuestión diversa, un madridista, no sé si incluso llegó a compartir vestuario o por lo menos entrenamientos con el propio Xabi Alonso, quizá en ese punto tuvieron alguna mala relación, no lo sé, eso ya es especulación propia. Ha sido ciertamente curioso ese escueto comunicado de Dani Carvajal con un placer mister o una cosa así, ha sido bastante llamativo, la verdad. Entonces yo creo que todo esto es lo que ha ido sucediendo con Xabi Alonso en esta temporada y más cosas que me voy dejando, pero como podéis ver la duración del vídeo ya se me está excediendo, pero creo que tenía que soltar todo esto. De hecho, en este vídeo pensaba meter también cositas sobre Arbeloa, pero creo que lo voy a dejar para un vídeo que voy a hacer ahora, a continuación, y que subiré unas horas más tarde, porque ya digo, ya está siendo de cierta duración este vídeo, no quiero que se convierta en un podcast, podríamos decir. Así que nada más, yo creo que esta es mi opinión sobre Xabi Alonso. También la tenéis en un vídeo que hice en su momento que creo que quedó bastante bien, que es ¿y si no era el adecuado Xabi Alonso? Creo que fue un vídeo bastante bueno, diciendo muchas de estas cosas y otra serie de cosas distintas también. Yo creo que Xabi Alonso era un entrenador por el que todos teníamos unas grandes esperanzas puestas en él. Creo que ha sido muy decepcionante desde el punto de vista personal, yo creo, porque desde lo personal creo que es como ha perdido al grupo. Creo que desde el punto de vista profesional no creo que haya mucho que achacarle. Seguramente haya sido un trabajador tremendo, seguramente haya tratado de buscar siempre lo mejor para el grupo, pero yo creo que no ha terminado de saber darle su medicina a cada jugador, como siempre digo, que es un grupo de personas muy complicada y que no ha sabido encontrarle las vueltas, y no solo no ha sabido encontrarle las vueltas, sino que a alguno le ha dado vueltas de tuerca que no debería haber hecho, y seguramente ahí se ha equivocado. Luego ha tenido malas decisiones durante los partidos, durante los planteamientos, una serie de cosas que ya he ido enumerando, lo poco que ha transmitido en las ruedas de prensa, y que si transmite así en las ruedas de prensa no me quiero ni imaginar cómo puede transmitir a un grupo de futbolistas que le había perdido el respeto ya hace mucho tiempo, y ya estos meses han sido únicamente de dejarse llevar, o sea, no había feeling, no había comunicación, no había simbiosis en el grupo, y cuando no hay simbiosis en el grupo, encima un equipo que tácticamente sí que tiene sus fallas, obviamente, como ya sabemos, del centro del campo, de la delantera, de la defensa, o sea, prácticamente en todas las líneas, menos en la portería con Courtois, y toquemos madera, está con pinzas. Si no es por el nivel, es por la falta de efectivos, si no es por el encaje, si no es por el encaje respecto al plan de partido, en fin, tenemos varios problemas diversos en esa plantilla, pero Xabi Alonso no ha sido solución de nada. He podido vislumbrar lo que quería hacer Xabi Alonso y lo que podría haber sido de haberse encontrado en unas circunstancias distintas, o de él haber sido distinto de forma personal en el trato con el futbolista. A nivel táctico no me retracto, creo que es un gran entrenador, creo que va a hacer una gran carrera como entrenador, pero hay ciertas cosas que veremos qué tal la llegada de Arbeloa, veremos qué tal su próximo proyecto, que estoy seguro de que va a ser en un club grande, no va a ser de nuevo en un Leverkusen, seguramente sea incluso en el Liverpool y firme en las próximas semanas, quizá próximos días, y ahí veremos realmente, aunque no es la misma plantilla, evidentemente, la de Liverpool que la del Real Madrid, pero ahí sí que podremos ver quién tenía más parte de razón, sino los futbolistas en base a cómo van a tratar al siguiente entrenador, es decir, Arbeloa, o el entrenador al ver cómo estos futbolistas tratan al siguiente entrenador, que va a ser mal, y él sin embargo logra coger otro proyecto interesante y volver a hacer algo más parecido a lo que hizo en el Leverkusen o en partidos concretos con el Real Madrid que lo que ha hecho en el resto de su etapa. Y nada más, este es el vídeo sobre Xabi Alonso, sobre la destitución de Xabi Alonso. Si os ha gustado, dejad un like, dejad en los comentarios qué opináis sobre esta situación, sobre este vídeo, sobre lo que he dicho, sobre lo que no he dicho, lo que queráis. Ya sabéis que cada comentario que ponéis los leo y respondo, y además me gusta mucho leeros porque hay muchos comentarios de mucho nivel, que alguno de ellos incluso los pongo en Twitter porque presumo de vosotros en este caso. Si os ha gustado este vídeo o algún otro que hayáis visto y no os habéis suscrito todavía, os animo a que lo hagáis y nos vemos en el siguiente vídeo.